¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día viernes 18 de noviembre caluroso con, ¿cómo le decimos? Cambio de gabinete, queda como muy grande cambio de gabinete. Bueno, ya vamos a conversar de eso. Estamos, por supuesto, como siempre, por nuestra radio y también en televisión, en streaming, en nuestro diario electrónico. Ahí está el sitio donde pueden encontrar este programa. Estoy súper bien acompañado hoy día, como todos los viernes. Estoy con Daniela López. Daniela, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Saludarte. Con calor también, comparto eso. Ha hecho mucho calor, pero ayer fue peor, ¿eh? Sí, ayer fue mucho peor. En La Moneda hacía mucho calor, también transpiraban algunos. Aldo Casinelli, ¿cómo estás, Aldo? Mucho gusto saludarte. Muy buenas tardes, un gusto. Director del Instituto Libertad, y don Roberto Santa Cruz, abogado del Instituto Igualdad. Gusto de saludarlo. Buenas tardes, Felipe. Buenas tardes. Pensé que ibas a estar en La Moneda, Roberto. No, me puse el traje acostumbrado. Pero no, apagaste el celular ayer en la tarde, ¿o no? No, para nada. En tu instituto yo creo que no había mucho teléfono prendido. No, ninguno. Oye, esta mañana vimos, yo lo vi por televisión, ahí comentábamos que todavía más bien escuchado, pero un esperado cambio de gabinete que termina siendo, ¿cómo podría ser? Un reemplazo ministerial, podría llamarse una cosa así. Porque ajuste. Claro, Daniela. A mí me recuerda más, o quisiera acordarme más de otro juego, que me es como más atingente a lo que está pasando cuando no hay cambios sustantivos reales. No sé si te acuerdas de la sillita musical. Sí, por supuesto. Yo siento que suena más a un tema de la sillita musical porque no vemos como cambios sustantivos, lo conversábamos ahora. Y sí, y ahí me gustaría que me ayudaran, ustedes que manejan más, si no me equivoco, mañana se termina un plazo para poder ingresar a ser candidato parlamentario. Entonces, por eso el cambio. Creo, exacto, ahí aparecen simplemente las personas con las cuales había aspiraciones parlamentarias, pero nada sustantivos, por ejemplo, para el ámbito de la reforma, a mi criterio, a mi parecer. O sea, no hay un aporte a las reformas, por mucho que la presidenta, en parte de su discurso, haya dicho que yo creo que eso sí tiene razón, que aquí hay reformas que se inician ahora y independiente de quién venga, hay cosas que ya quedaron instaladas. Pero si nos vamos a este ajuste, yo más que cambio es un ajuste de gabinete, y tiene que ver mucho con lo que dices tú. Hoy día se cumple un plazo para postular al Congreso. Y por lo tanto las dos personas los dos ministerios grandes, por ponerle un nombre, tenían aspiraciones parlamentarias. Sí, claro. Y eso es lo que obliga a hacer este ajuste ministerial. No veo que haya tenido otra razón más allá de eso, y que ya se venía anunciando. O sea, la ministra del Trabajo prácticamente no estuvo en las últimas 2 semanas no estuvo en el debate, no estuvo en el país. La ministra del Trabajo lo anunció cuando asumió el ministerio. Dijo, yo vengo al ministerio, pero voy a volver a ser candidata en mi... Porque ella la sacaron del Senado, ¿te acuerdas? Ella era senadora y la traen... Es como partir renunciando al tiro. Partió con una renuncia puesta, o sea, yo máximo estoy hasta noviembre del 16. Fuimos al 70. Siempre se dice que los ministros, los cargos delegados tienen fecha de vencimiento. Como los yogur. Exactamente. Pero ella se lo había puesto antes. Ella misma se instaló su fecha de vencimiento. Así es. Roberto Santa Cruz. Yo creo que hay dos cosas que destacar en esto. La primera es que es un acto de consecuencia de la presidenta, en términos de decir que ella iba a cambiar el gabinete en virtud de las aspiraciones parlamentarias que tuvieran sus ministros. Efectivamente, hay 2 ministros que Segov y Trabajo, 2 carteras, donde ellos tenían aspiraciones a ser candidatos o a diputado o a senador en su caso. Entonces yo creo que ahí la presidenta ha sido consecuente. El segundo es que hay que destacar aquí un hecho político importante, que esta continuidad tiene que ver con un triunfo del comité político, que yo creo que es de los pocos triunfos que el comité político ha tenido. El sacar un reajuste, después de haber sido rechazado 2 veces, de haber sido rechazado un veto aditivo en el Congreso, es un triunfo de un comité político que hasta ahora no tenía muchos triunfos. Y aunque el triunfo a nadie dejó contento, es un triunfo político, en definitiva. Pero yo creo que con eso, yo creo que mantener a Izaguirre y Valdés obedece principalmente a aquello. O sea, es decir, bueno, lo lograron porque mantuvieron el 3,2 de principio a final y no se movió ni una coma. Se movió en bono, en otras cosas y otros beneficios que en el están. Finalmente terminan imponiendo. Y eso es una victoria política que el gobierno no tenía hace mucho tiempo, en lo político.
Pero tú, ¿de verdad podemos considerar, antes de decir nada más que los 3 cambios, o los 2, porque el de deporte es más bien nominal? Sí, Sí. los 2 cambios son partido por partido, no hay nada, digamos. O sea, Rifo por Alejandra Kraus, que ya había sido ministra. Jimena. Rincón. Sí. Jimena Rincón por Jimena Rincón. Alejandra Kraus. Perdón, tienes razón. Jimena Rincón por Alejandra Kraus en trabajo. Alejandra Kraus había sido ministra de Desarrollo Social en el gobierno de Ricardo Lagos, hija de Enrique Kraus, militante de la democracia cristiana, fue parlamentaria también en algún momento. En fin, una persona que no ofrece ninguna novedad. Ponlo en sentido futbolero. Cambiaste jugador puesto por puesto. Por lesión. Claro. Pero es lo mismo. Sí, sí, no hay jugador, nada. No Por modificaste, transferencia. no modificaste nada. la estrategia, no modificaste Nada, nada. nada. Cambiaste un lateral por un lateral. Exactamente. Y de las mismas características, ni Es siquiera lo dijeron, oye, pusieron un lateral más ofensivo, no, de No las cambiaste la mismas características. estrategia de juego. Está con línea 4 igual. Por eso te digo que velo en términos futboleros. Claro, y Paula Narváez, que reemplaza a Marcelo Díaz. Paula Narváez, militante socialista, en fin, todo lo mismo. Y lo más novedoso quizás es el ingreso de Esquella al Ministerio del Deporte, periodista, deportista muy importante en su momento, Pablo Esquella, y un hombre que está vinculado al deporte y que su mundo es el mundo del deporte, no tiene, claro, siempre ha tenido una cierta proximidad con el mundo más progresista, por decirlo de alguna manera, pero tampoco un hombre de militancia de partido, entonces, y eso es todo. Pero a lo que tú señalabas, Roberto, el comité político era el objeto de mirada y donde Claro. uno decía, si hay cambio en el comité político, hay algún rumbo del gobierno que uno pueda percibir. Y todo nos dice que todo sigue exactamente igual, no ha habido ninguna modificación de ninguna especie. De hecho, yo quiero Daniela López. adherir a esa opinión porque sí estoy muy de acuerdo en que tú señalas como un triunfo del comité político. ¿En qué sentido? Que es real que la presidenta en su momento señala que quienes conformaban gabinete tenían pretensiones parlamentarias y iban a salir en un momento determinado. Es el primer punto, claro. Es el primer punto, estoy de acuerdo en eso. Pero por otro lado, en los conflictos que hemos tenido actualmente, con un reajuste que a mi parecer no deja contentos, por lo menos a la mayoría de los actores sociales no está, termina saliendo principalmente por un acuerdo de la derecha, de un tema muy concreto, o sea, y también con brotos cruzados como Alejandro Guillé, que también termina apoyando dicho reajuste, pero el sector social y el sector trabajador, en particular, por ejemplo, figuras como Jimena Rincón, yo ahí no veo el rumbo, porque ¿cuáles son efectivamente ese camino a seguir? Que bien tú decías, como al campo de la reforma. Si tenemos, por ejemplo, una ministra que ha estado muy ausente de lo que han sido los conflictos sociales que en este momento han marcado la agenda de una manera tan sustantiva a la ciudadanía. Entonces ahí yo me pregunto cuál, o simplemente una reproducción burocrática electoral, que es lo que estamos viendo, pero no hay una conexión, a mi parecer, con las demandas sentidas sociales. De hecho, ayer yo escuché mucha la entrevista de los trabajadores y de la agrupación de trabajadores, sus sindicatos, organizaciones, con el cual terminaban disculpándose y lamentando los conflictos que habían tenido los usuarios y que terminaron ellos enfrentados, pero en estricto rigor el grueso de los trabajadores que van a recibir una miseria de aumento de su sueldo estaba absolutamente descontento con un gobierno que terminó siendo, a mi parecer, ni siquiera un triunfo de un acuerdo, un consenso social, acá hubo una imposición a la sociedad. Entonces, esas candidaturas, y con esto termino, ¿qué rumbo nos marcan? Esa es mi gran pregunta. Don Roberto. Roberto Santa Cruz. No tengo una bola de cristal para saber si a Jimena Rincón le va a ir mal o no en su aspiración parlamentaria. No, más allá de su voto electoral. Lo que yo te puedo responder, porque hay muchas preguntas por medio de lo que tú dices del monto del reajuste, que no quiero hablar de plata porque quedarse en la pequeñez. Yo creo que cuando me refiero que hay un triunfo del comité político, me refiero a un triunfo político, porque si se movía el 3,2, que es algo que tenía el comité político como objetivo, era evidente que no podían seguir aquellos que lo estaban propugnando. O sea, si yo no los tengo que afirmar porque ellos lo lograron. Lo lograron, claro, con votos que efectivamente son de la derecha. Se mantuvo la gran parte de la nueva mayoría cerca. Los comunistas tuvieron su opción, se abstuvieron. Sí. Parte de la bancada democrática cristiana también se retiró de voto en contra, los radicales también. Los radicales tendrán sus razones, yo no he conversado con ellos qué pasó. Pero creo que de la nueva mayoría hubieron cerca de 40 votos y 30 de la oposición. Y es decir, esos son los 70 votos para el reajuste. 81 hubo para la idea del Gildar. Hay un triunfo porque consiguen los votos, porque no lo habían conseguido nunca. O sea, de pasar de una derrota de tener 0 votos, pasar a una negociación que fue fracasada el fin de semana, a posteriormente conseguir
aprobar el 3,2, el mismo porcentaje, es un triunfo porque no lo mueven ni una coma. Porque si ellos estuvieran desempoderados, si ellos no lo hubieran logrado, hubieran tenido que salir pues, de inmediato. ¿Me entiende la lógica? Sí, entiendo. Es como de continuidad. Aldo Cassinelli. No estás muy de acuerdo, tengo la impresión, con lo que está diciendo Roberto. O sea, claramente no es un triunfo político. O sea, en ningún sentido un Del paro comité político, estoy diciendo. un paro de 20 días... No creo que para el Estado sea bueno esto, pero... No, para el país no es bueno. Esto demuestra que el gobierno tampoco es bueno. Cuando tú tienes un reajuste de 3,2%, quiere decir que no tienes plata para pagar, ni siquiera para mantener el poder adquisitivo de los funcionarios públicos, que es un hecho relevante en cualquier lugar, no solamente para el sector público. O sea, toda negociación parte por lo menos de ese piso. Por lo tanto, tenemos un problema de gobierno, tenemos un problema de negociación, tenemos un problema de cómo se pone a negociar, cómo se inicia la negociación en términos del reajuste. El reajuste es algo que todos los años se hace, tiene fecha de inicio, tiene fecha de término, todos sabemos quiénes son los actores que participan en esta discusión. Una muy mala negociación, un muy mal inicio de negociación, tres votaciones con una mayoría apabullante por parte del gobierno en términos de apoyo parlamentario, en términos de cuántos parlamentarios tiene, y no es capaz de alinearlos. Y por lo tanto tiene que salir la oposición a poner porque si no sucede esto, si no hay 30 votos de la oposición, no hay reajuste, o sea, el reajuste es cero. Claro. Entonces, triunfo de comité político, ninguno. Sostener en términos prácticos, lo acoto al comité político para ir más allá, que ellos lograron juntar los votos, tampoco, porque la negociación ni siquiera la llevaron ellos, porque no tenían ninguna capacidad de llevar esta negociación. Esta negociación estuvo centrada básicamente en el ministro de Hacienda, que impone o decide cuánto es por una cuestión de responsabilidad fiscal, porque no hay recursos para seguir ahondando en términos de ahondar el déficit estructural o continuar con un presupuesto que el próximo año va a ser sumamente difícil de cumplir. Por lo tanto, creo que el costo político, el descrédito para las autoridades y el daño para el país de tener 20 días parados servicios que son esenciales, que son monopólicos, que nadie más te los puede dar, no es triunfo para nadie. ¿Algo más, Roberto? Yo quiero acotar que cuando digo que es un triunfo político para el comité político es porque el comité político se afirma y logra su objetivo. O sea, un triunfo hacia el interior del gobierno, a tu juicio. Al interior del comité político. Ahora, el problema es más grande, el problema no es solamente el gobierno, el problema también son los parlamentarios, también la ciudadanía. Chile hoy día está teniendo un problema de política con P mayúscula, gigantesco, porque efectivamente recursos no hay. Efectivamente también hay problemas comunicacionales, porque si es un 3,2 que son como un 0,2 más en real, porque el otro es IPC, eso todos lo entendemos. Pero este gobierno tiene comprometido y en parte gastado $1 billón de dólares en mejora del mundo al servicio público, de la ley de 2014 que se termina de cumplir el 2018. Esto es con leyes sectoriales, porque cuando se piensa mejorar el servicio de impuesto interno, se ponen muchas lucas, se encasillan, se pone más dinero ahí, se mejoran los sueldos sectorialmente, y así con varios ministerios y servicios más, que tienen que ver con la eficiencia y la mejora de la actividad pública, perfeccionarla, que yo creo que le da más rédito para la sociedad que la subida a tabla rasa para todos. Ahora, claro, efectivamente uno entiende la necesidad de los trabajadores del sector público. 19 días de paro efectivamente causan un daño a la sociedad en su conjunto, pero también aquí, ¿qué es lo que ocurre? Yo creo que es un poco más profundo esto. No es solamente que el gobierno no sepa administrar al LUCA o no sepa dirigir bien las cosas. También hay un mundo parlamentario que vela un poco por sí mismo. Yo trabajo cerca de ese mundo y esto no es transversal a los partidos políticos. Hay un mundo ciudadano que exige algunas cosas, pero no se compromete a otras. O sea, si uno observa las redes sociales, gran parte de la gente que habla en redes sociales no vota siquiera. Entonces, el problema es más profundo. Cuando yo digo victoria del comité político es porque cuando yo veo que alguien negocia 3, 4 veces con una presión social gigantesca, con gente de sus filas separada, y logra el voto. Lo que pasa es que ahí precisamente ahora, es donde el comité político falla, que esto, porque tu núcleo, donde sí hay una derrota que no es suficiente, no es solo para el gobierno, es para la sociedad chilena en su conjunto, en que hoy día no tenemos estrategia política para dónde se conduce esto. Porque hoy día yo participo... Eso, Daniela, y te doy el tema que les quería poner una arista del tema allí, que tiene que ver con, a propósito del ajuste, o como se llame esto de ministerial, pero
se suponía, y había una demanda, primero de la democracia cristiana con su pataleta y qué sé yo, que dice, descongelaremos nuestra participación en el comité político en la medida que tengamos una agenda priorizada de lo que vamos a hacer en lo que queda 1 año o 2 meses de gobierno. Luego eso lo reafirma el presidente de la Cámara de Diputados y el presidente del Senado, ambos militantes de 2 partidos más, PPD y PS. Y los radicales, que están en un derrotero más propio, pero que también se suman a esto y a la necesidad de establecer una agenda relativamente clara. Y uno dice, bueno, todo eso hoy día comité político, bueno, después está la pelea con el Partido Comunista, que también de alguna manera dice lo mismo. Todos le piden al gobierno, díganos para dónde vamos a caminar. Y uno dice, este era el momento seguramente de que dijeran estas son las prioridades, pero seguimos sin una sola línea de nada. La presidenta anuncia por Twitter el cambio de gabinete y no hay ningún dato, no hay ninguna insinuación siquiera de cuál es la agenda de los próximos 14 meses de gobierno, que son los últimos. Exacto. Yo ahí quiero agregar a lo que señalabas, que por ejemplo, mi pregunta iba a eso. Entonces, tú dices, sí, también hay un desorden de los parlamentarios, entonces nos preguntamos de la génesis, entonces, a la nueva mayoría. ¿En qué sentido? Que al final se traduce, porque teníamos una agenda cuando votamos. La agenda era el programa, yo tenía entendido. Eso tiene prioridades, estoy sumamente de acuerdo. Nadie está diciendo que las cosas son de la noche a la mañana, pero teníamos una agenda por la cual vota la ciudadanía. Esa se fue modificando muchas veces y ahora actualmente, y yo concuerdo en eso, no sabemos cuál es el rumbo. No aparece hoy, en un momento que tenemos tal reforma, de repente no. Hace poco yo vi declaraciones de los movimientos de mujeres y de la diversidad sexual diciendo en qué momento no volvía a aparecer o en qué momento sacaron de las prioridades de la reforma el proyecto de aborto terapéutico. Entonces mi pregunta es mayor respecto a la nueva mayoría. Yo también creo que es un fracaso en la gestión que indudablemente termina demostrando que nunca fue un proyecto político, que siempre fueron intereses electorales los que terminaron llevando, y el mismo programa se lo llevaron cada uno al bolsillo según sus intereses particulares, que hoy en día se pueden replicar en otra alianza electoral. Y ese es mi cuestionamiento respecto a lo que pierde la ciudadanía, porque la ciudadanía indudablemente perdió mucho con 20 días de paro, pero no pierde porque los trabajadores precisamente paralicen, sino porque aquí hay una decisión política clara que se instaura en el ministro Valdés, que es precisamente haber llegado solamente a un acuerdo con un sector, que es el sector principalmente empresarial de Chile. Por acá no soy yo a los movimientos sociales. Aquí no se escucha a la gente que se está manifestando y que levanta precisamente esa reforma. Yo de acuerdo que estamos en un problema de desaceleración, pero mi pregunta es, cuando hay problemas de crisis, ¿dónde está efectivamente la crisis en Chile? Porque yo acabo de leer hace poco en La Tercera, de un informe que también refuta nuestra fundación Nodo 21, de que precisamente los grandes grupos económicos en Chile no pierden en esta pasada, no pierden comparado al 2015. ¿Quién pierde en Chile cuando hay desaceleración? Los trabajadores comunes y corrientes. Eso los cuales el gobierno no ha escuchado. Donaldo Casinelli. Tomo lo que dice Daniela porque me parece interesante, sobre todo cuando hablamos del programa. Y llama la atención, y es lamentable, porque nos damos cuenta que el programa no lo leyó nadie hoy día. O sea, hoy día nos damos cuenta que nadie sabía qué es lo que decía el programa. Exacto. Y lo que tenemos, y ahí lo que tú planteas en términos de apoyo electoral, es que tú te pusiste detrás de una figura que te permitía llegar al gobierno, y punto. Y esa figura era la presidenta Bachelet, que en ese minuto tenía una popularidad arrasadora y que te permitió ganar una elección. Y eso es lo que me cuesta entender hoy día respecto de la base parlamentaria. Una base parlamentaria absolutamente desleal en términos políticos. Lo dejo hasta ahí con el tema del programa, con el tema porque me gustaría también entrar en la estrategia. Y solo un punto en términos económicos, Daniela, que también es relevante. Por lo general, cuando hay crisis, y esto es sumamente complejo en términos económicos, cuando hay crisis, quienes mejor rendimiento tienen son precisamente quienes tienen más recursos. Y quienes pierden, precisamente, son los que tienen menos posibilidades de presión. Y aquí la presión no solamente es masa, es volumen. Sí, ¿ah? Entiendo. Y eso ha sido así. La crisis del 2008 nos demostró esta situación. El 2001, 99-2001 también, 98 la crisis asiática en Chile, con tasas de 14% de desempleo. El poder adquisitivo disminuye, la posibilidad de obtener recursos. ¿Por qué? Porque se presiona hacia abajo. Los empleos que empiezan a tener menor valor en términos definitivos y en términos absolutos de recursos y en términos relativos, en términos de comparación.
Entonces, las crisis, o cuando hay desaceleración, por eso que lo pongo, por eso es relevante, o sea, no es un tema baladí el meterse en esto. Es complejo precisamente para mejorar las condiciones de los que están más abajo. Los que están más arriba, entre más recursos tienen, y la crisis les mejora las posibilidades de negociación. Y ese es un problema que está hecho así. Estrategia. Estrategia para este gabinete. No lo tengo. No hay estrategia. Y ¿sabes lo que me parecía a mí que era razonable? Es que este gabinete, este cambio de gabinete, era un cambio de gabinete o era la oportunidad para tener un gabinete electoral. Se viene la elección. Pero, ¿se acuerdan cuándo fue el último cambio de gabinete? Con Valdés. 2 meses atrás, ¿no? Sí. Ah, no, Mario Fernández. No. ¿Cómo no? Los subsecretarios. No. El cambio de gabinete anterior fue 3 días antes de la elección municipal, cuando sale el jefe de campaña de... Tienes toda la razón, Máximo. Toda la razón, Pero por sí, favor, sí, entonces toda la razón. tenemos Sí, cambios por de completo. gabinete. Eso fue hace muy poco. Intermitente, dices tú. Donde son erráticos, donde no vemos una conducción, donde vemos un asunto que... Esto es como... sigo con una lógica futbolera, es viernes, estamos en la tarde, por favor, quiero ir al estadio. Luego, además, Juega Colo-Colo a las 8. Chile esta semana ¿Colo-colino? se mandó... no. No, el conductor se quedó calladito nomás. Pero este es territorio azul. Por eso yo Sí, calladito. Radio Universidad de Chile. En una lógica futbolera, esto tú no tienes una estrategia, estás jugando a hacer tiempo y que esta cuestión se termina luego. Fíjate que hasta este minuto, de alguna manera, gran parte del programa ha sido un homenaje a Nicanor Parra. Porque si tú lo piensas bien, uno de sus artefactos está aquí sobre el tiro, porque entre la izquierda y la derecha unida jamás serán vencidas. Hay una coincidencia fantástica en este mirar el diagnóstico de los problemas estructurales del gobierno. Don Roberto, Yo quisiera hacer una aclaración primero que todo, porque se ha montado Roberto Santa Cruz. algo que yo no creo tan correcto, que la situación económica del país obedece exclusiva o principalmente a las reformas estructurales que tuvo este gobierno desde su comienzo. Yo creo que no, yo creo que la gratuidad en la educación, que se va avanzando en medida del presupuesto, es un logro gigantesco que se está cumpliendo. Y por eso tampoco hay muchos más recursos para el financiamiento, para el reajuste de los trabajadores del sector público, entre otras cosas. Yo creo que la reforma tributaria es un logro, desde el punto de vista que yo soy de izquierda, pero más pertenezco a una alianza centro-izquierda. El sacarle más a los ricos para que se redistribuya la riqueza me parece correcto. Entonces yo ahí podría rescatar esas dos reformas como algo bueno. Efectivamente sí voy a reconocer algo, porque también hay que ser crítico. En el devenir de esto, efectivamente algunos parlamentarios se van cayendo en el camino y eso genera un problema político para el programa. El problema político es que hay que entrar a pedirle voto al opositor, al adversario. Y cuando el adversario tú le pides algo, él también te pide algo a cambio. Tiene que ser recíproco. Y en eso se morigeran las reformas. Y ahí sí le doy un punto a Daniela en ese sentido. Pero ese sentido pasa porque, a ver, se monta una imagen de que las reformas son malas. Lo cual yo creo que tú no piensas que es así, independiente de que tú no estés en el gobierno. No creo que conceptualmente tú estés en contra de lo que se plantea. La reforma laboral se nos cae en el Tribunal Constitucional, con una configuración muy política además. Entonces, por ahí, caída de antes. Por ahí yo diría que el Tribunal Constitucional termine de morir. Que el derrotero fijado por el gobierno del presidente Bachelet se ha cumplido en parte, no totalmente, no es lo que nos satisface a todos que nos sentimos dentro del mundo de la izquierda y en la coalición de centro-izquierda, que es la nueva mayoría, pero esto, como está el devenir hoy día, siendo bien sincero, analizando desde el principio de realidad, los votos del frente se piden y se van a pedir, yo creo, de aquí hasta el final del gobierno, cada vez que no solo parlamentarios, también nuestros dirigentes sociales se alejen un poco de apoyar ciertas ideas. Vamos a hacer una pausa. Fíjate que Roberto nos plantea una cierta estrategia que él vislumbra en el gobierno, que tiene que ver con esto de que al final va a ir a buscar votos. Y puede ser. Va a ser así, ¿no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Hagamos una pausa en Política en Vivo y seguimos conversando. El número final. Estamos de vuelta en Política en Vivo. Este viernes 18 de noviembre estamos conversando con Roberto Santa Cruz, abogado del Instituto Igualdad, Aldo Casinelli, director ejecutivo del Instituto Libertad,
y con Daniela López, de investigadora. ¿Eres investigadora de Nodo 21? ¿Trabajas, participas en Nodo 21? O sea, participo en Nodo 21, pero principalmente Izquierda Autónoma. Vinculada a la Izquierda Autónoma, lo iba a decir. ¿Y se están arreglando con los autonomistas o todavía están medio peleados? Siempre hay voluntad de conversar. Es que tú siempre estás en esa, yo creo que de todo, yo soy una mujer muy dialogante. Sí. Me gusta el diálogo. Bueno, pero en el Frente Amplio se supone que se van a encontrar todos. Pero no, pero yo creo que ahora las voluntades colectivas siempre están en conversar. Hay momentos de rencilla en política, lo sabemos todos, pero yo creo que todo se avanza si somos capaces de tener diálogos fraternos y reales. Estimados, esta semana se destapó o se dio a conocer el tema de las inversiones de Bancar Investment en Perú, en una empresa pesquera peruana, y que está perteneciente al presidente de la República, de su época. Esta inversión son en el 2010 y el 2012, en pleno juicio en La Haya, en fin, lo que ha provocado, todos sabemos, un revuelo político mayor. Yo les propongo que este es un tema que a mí me parece de gran importancia en dos aristas. Uno, en el tema mismo de la forma de la inversión y de lo que eso significa, y otro en esta connivencia entre la política y el dinero, que ha sido el fantasma del desprestigio de nuestro sistema político finalmente, y que otra vez, y en el caso, y esta es una percepción mía, y en el caso de Sebastián Piñera, es como casi el niño símbolo de este tema, digamos, en que su vida empresarial ha sido siempre en el borde, digamos, de las cosas que parece que tampoco renuncia a ella cuando es presidente de la República. El que quiera lanzar el primer argumento, Aldo Casinelli. Lo que pasa es que tú dices el niño símbolo, es la persona que más tiene que ver con esta lógica de la vinculación entre dinero y política, y eso es innegable. O sea, no hay ninguna posibilidad de alejarse de eso. Debe estar dentro de las 10 personas más ricas de este país. Sin duda. Y dentro de esas 10 personas es el único que está metido activamente en política. Activamente en política. Ciertamente. Y aclaro el activamente en política. Están metidos igual. Muy metidos en política, no necesariamente activos. Y por lo tanto hago esa distinción porque tú lo llevas a otro elemento que es esta lógica de cómo separamos agua. A propósito de la inversión. ¿Cómo separamos esta convivencia entre el dinero y la política? Y yo te diría, entre los intereses que se generan desde la política y que esos no se vinculen con el negocio, no con la economía, con el negocio, porque la economía la estábamos viendo en el bloque anterior. Y ahí yo creo que tenemos que seguir profundizando. Se habla del fideicomiso ciego respecto de las platas que tenía el expresidente metido en estas actividades. Las reformas que se han hecho hoy día para transparencia, que a mí me complica esto por un motivo que pasa. Yo creo que la ley actual es mucho mejor que lo que no existía. Y lo que se trató de hacer, que tenía mucho que ver con nombre y apellido, era tratar de hacer un fideicomiso ciego que estaba vinculado básicamente a Piñera. Y que nunca se aprobó. ¿Por qué? Porque a nadie le convenía, porque si no existía, y tú siempre podías atacar a Piñera mientras no existía. Hoy día sí existe, aun cuando el tope también es tan alto que muy pocas personas pueden acceder a ese fideicomiso. Entonces tú haces una ley que es relativamente buena, yo creo que está dentro del espíritu, pero que, de nuevo, solo afecta a uno de los personajes que trabaja activamente en política. Y eso también hay que reconocerlo. Yo creo que los topes deberían ser mucho más bajos en términos de los montos, porque yo creo que muchos de los parlamentarios que están hoy día en ejercicio y algunos exministros tenían patrimonio suficiente como para tener fideicomiso. Y cuando hablo de fideicomiso es la liquidación total de sus activos vinculados a empresas en las cuales pueden tener conflictos de interés. Es decir... Y en la nueva ley no solamente ellos, también parte de su grupo familiar. Por supuesto. ¿Por qué? Porque se supone que tú no puedes... Yo podría transferir mis activos a mis hijos, a mi señora, sí, pero quedan dentro del mismo ámbito. Entonces no hay otra forma que la liquidación de esos activos. Y la liquidación de esos activos que sean entregados en administración a un tercero, por lo menos en el periodo en que yo estoy participando en esto. Entonces, yo creo que ahí, en cierta forma, tú logras
por lo menos tratar de separar esta vinculación entre dinero y política. No puedes pedirle a la gente que tiene estos recursos que los regale, no los va a regalar, pero por lo menos que en su actividad no tenga injerencia, aun cuando quiera, porque puedes tener la tentación en algún minuto de saber qué es lo que está pasando con tus recursos, de tener vínculos, de tener inversiones en actividades productivas. Por lo tanto, para ponerlo en simple, o sea, que todo lo liquides y lo tengas en un depósito a plazo, por ejemplo, y no lo tengas en activos, en inversiones. Roberto, Daniela. Yo quiero resaltar lo que decía Aldo, Daniela creo que es López. muy importante que está detrás de esta vinculación que hemos hablado tanto entre dinero y política, que tiene que ver al final con el interés que está detrás en la política. Tú bien dabas el ejemplo, acá hay algunos que no tienen participación activa pública, pero están absolutamente vinculados, entonces ya ni siquiera hay conflicto de interés, hay un solo interés legítimo en el país a defender. Y claro, la lógica que tú explicabas delante acerca de cómo hay que llegar a un acuerdo para sacar, por ejemplo, un reajuste o una reforma, es muy coherente con la estructura de la política actual, porque más allá que pueda existir un bloque ya para mí mayormente más ficticio en términos de diferencias políticas entre lo que es la derecha y lo que es la concertación, hay un solo interés transversal detrás, que es el interés de los grandes grupos empresariales, porque tampoco es como estar en contra de cualquier privado, nosotros estamos a favor de los trabajadores, indudablemente, que también trabajan en el sector privado, pero si hay un puro interés, entonces al final con quién se negocia es con dichos intereses, pero se excluye absolutamente a la ciudadanía de eso, se impone, como bien se decía acá, por ejemplo, un acuerdo. Lo que está pasando en temas de lo que pasa con Piñera en particular, pero recordemos casos también que tenemos muy emblemáticos hoy en día, los mismos ministros, una de las actuales que acaba de renunciar para poder ser otra vez candidata, que son miembros de directorios de AFP. Y una de las mayores movilizaciones hoy en día que está movilizando Chile precisamente es la miseria que trae la AFP después de toda una vida trabajando. Y hablemos de lo que significó todo el escándalo SQM, el escándalo Penta. Entonces ya ni siquiera es como ustedes son y nosotros no, sino que acá estamos todos embarrados. Y hay un puro interés que está fluctuando por encima del interés de la ciudadanía. Esa es mi gran pregunta a la nueva mayoría. Y yo creo que me gustaría que fueran mucho más, y creo que es una pregunta muy legítima, y creo que sería mucho más sincero y honesto a la ciudadanía que terminaran asumiendo que el único interés que existe detrás a defender es el interés de las clases empresariales o de los empresarios, porque por un lado llegan al gobierno con Michelle Bachelet prometiendo ser el gobierno de los movimientos sociales. Yo me acuerdo de ese discurso. Nosotros somos ahora el gobierno de los movimientos sociales, pero lo que no ha marcado el curso de la reforma es que, insisto, la reforma la sigue queriendo Chile. Nosotros también las queremos. Queremos una reforma vocacional. Y con eso termino. Pero queremos una reforma precisamente con los movimientos sociales y con la ciudadanía. ¿Y por qué digo que ahí queda más en claro en el hecho que en las palabras? Porque es cierto, estamos en términos de crisis y queremos avanzar en gratuidad. Pero en este momento nos dicen que hay muy poca plata para poder seguir avanzando en otra reforma o en el mismo reajuste, pero se acaba de aprobar un aumento al CAE, al crédito con aval del Estado. Y yo que recuerde, de la historia de la lucha estudiantil, lo que más hemos pedido es que no se siga aumentando la banca privada, que es la que nos está embargando las casas. Entonces mi pregunta sí es política. ¿Dónde está el gobierno? A mi parecer, el gobierno sigue estando con los empresarios. Roberto Santa Cruz. A ver. No es fácil la pregunta. No, porque más son... La pregunta final es porque hay varias entre medio, pero... Sí. A ver, para no distraernos, yo creo que el problema hoy día tiene que ver con otra palabra, que esa palabra se llama ética. Entonces, si tenemos una clase política que está separada de la ética, vamos a tener problemas siempre. Que la relación política y negocio es nefasta, por supuesto. Pero ¿qué es lo que motiva? Si, la crítica a Piñera es bien concreta. Es si él es empresario o quiere ser político. Yo, y creo que los presento acá, que nos metimos en política por algo, tiene que ver con que política es una herramienta válida para cambiar las cosas, para mejorar el estándar de vida de los ciudadanos, para ser honesto, para, en el fondo, transformar el mundo. Eso yo lo escuché más de una vez cuando era más joven. Y en ese llamado yo me metí en política, con muchos más. Que transformar, transformar el mundo. Luego, la gente va creciendo, va madurando, aquellos que eran los próceres, y dejan de ser próceres algunos, otros pasan a ser ya, de verdad, fondo moral de la República, que es con lo que uno se queda. Pero hoy día yo creo que la política es un tanto distinta a lo que yo sentía cuando era más joven. Y es porque se cruza con intereses empresariales, por supuesto, como dice Daniela. Yo no creo que sea el gobierno del empresario ni por las tapas O sea, no hubieran boicoteado la economía como han querido boicotearla, no habrían manejado los medios de comunicación, porque este es uno de los pocos medios de comunicación independientes que existen,
donde se puede hablar libremente, la reforma o los errores del gobierno, errores, se reconoce, sería supino no decirlo. Este es un gobierno de centro-izquierda, y ese gobierno de centro-izquierda vela, en la medida de lo posible, que lamentablemente, volvemos a palabras, hasta el final del gobierno, hacer lo mejor que se puede. Pero quiero no distraerme, porque partí hablando de la ética, y la ética tiene que ver con que el funcionario público, o los trabajadores públicos, o los servidores públicos, como queremos mencionarlo, tienen que tener como fin el bien común, respetando el principio de probidad, respetando una serie de normativas legales que están en el Estatuto Administrativo, en la Constitución. El mundo privado está un poco separado y ha estado siempre separado un poco de esto. Recién con las reformas legales actuales tienen algunas obligaciones, pero imagino yo que grandes ejecutivos de empresas, particularmente cuando ganan dinero, cuando AFP Cuprum se junta con Argentum para evadir impuestos, porque eso es lo que hacen, lo hacen porque ellos no tienen la ética o nadie les dijo que eso le hacía daño a la gente. Cuando se coluden las farmacias pasa lo mismo. Piñera estuvo cerca del tema de la corrupción de la farmacia porque era parte de los dueños de la farmacia Humada en su momento. Y hoy día de nuevo salta esto. Y la preocupación mía, voy a decirlo bien simple para ir cerrando y para que usted también pueda decir esto, tiene que ver con que lo que se ha dicho ahora es que él no sabía que esta operación se realizó, lo cual es más peligroso aún, porque de aquel que él contrató, que trabajaba para él, no tiene ninguna ética, que eso podía afectar incluso a su jefe. ¿Porque no hay una mirada política? Yo creo que no, yo digo porque no hay una mirada ética. Eso... Oye, yo les quiero, de este mismo tema, poner dos aristas más que tienen que ver una con las consecuencias políticas, ya no en la alta política, sino que en términos de si esto daña o no daña la imagen del candidato Piñera. Y por otro lado, la forma como se ha encarado, porque a mí me llama, fíjate, y aquí también planteo un punto de vista propio, me llama la atención quienes saltan a las cosas un poco delirantes de los vendepatrias y que se puso en riesgo la soberanía de la nación, que me parece que es una cuestión de qué sé yo, incluso al punto de esto de que pensar de que se perdió es profeso en La Haya para mejorar el negocio, me parece que es un absurdo. Pero también me llama mucho la atención la defensa corporativa de los dirigentes de los partidos de Chile Vamos, que se encierran en esto es canallada, esto, y incluso negándose a que una cuestión tan obvia como que es delicada se investigue fuertemente. ¿Por qué están estas platas de presidente de la República en una paraíso fiscal? ¿Por qué están ¿por qué no están en Chile? ¿Por qué no se invierte desde Chile? ¿Por qué se invierte desde afuera? Eso es súper importante también, creo yo, despejarlo. Entonces, esta cosa de qué consecuencias políticas puede tener. Por ahí leí una nota que decía que, una columna decía que este iba a ser el cabal de Piñera, en términos de que lo debería demoler fuertemente, y que así como a la presidenta Bachelet el 80% no le creyó, que no tenía idea, no podría ser que le creyeran a Piñera que no sabía lo que estaba haciendo su hijo, que presidía el directorio de banca. Pero en el efecto político sería entretenido, a lo más farandulero del tema. Roberto Santa Cruz. Para mí tu pregunta involucra una preocupación mayor, porque uno vive en la sociedad normal. Yo no me junto con puros socialistas, pues me junto con la transversalidad de nuestra sociedad. Y el sustento de una derecha no muy intelectual, pero que sí va a las votaciones, que es la que tiene a Piñera ganando en la encuesta, con el 25%, lo cual ya es un poco duro, pero es el del 25%, pero el que lidera, no le importa mucho esto. Yo siento que hay un problema, particularmente en el electorado de derecha, que no, yo creo que espero que a nosotros no nos pase nunca, que lo ven como que pillo, que inteligente es el que pudo hacer la trampa. O sea, ni siquiera se cuestiona si es verdad o no. Lo he escuchado y me atemora ese pensamiento, que así es repillo, pues él pudo hacer la trampita, mira qué inteligente. O sea, un desapego, yo se lo he escuchado, en una derecha no intelectual, en una derecha que es electoral, y eso es preocupante. Yo creo que ese punto, entonces el efecto político en sus bases más duras no va a tener Piñera, lo va a tener para la igualdad, para la gente que es crítica, para la gente que no nos gusta lo que está pasando. Claro, efectivamente va a haber un procedimiento para saber si sabía o no sabía, pero yo creo que ya tiene una carga en su mochila electoral bastante más pesada que antes. Por lo menos dio espacio para que aquellos que no queremos que él retorne a la moneda, para darle un buen rato. Pero quiero poner lo otro, quiero poner el elemento de ese electorado duro que
que no se cuestiona si es verdad o no. Dice que si lo hizo está bien porque es pillo, es como empresario, es como ganador. Eso es peligroso. Aldo Casinelli. Si está ese... La cara de Aldo es como no. No, lo que pasa es que si está esa discusión, y yo creo que tú pusiste uno de los conceptos que es básico en lo que nos está pasando, que es el concepto de ética. El saltarse la fila hoy día sí, no es bueno. Y no es bueno, no es valorado bueno por parte de la sociedad, como un valor. Yo creo que hoy día esa lógica del pillo no tiene valor. Yo lo he escuchado y está bien, uno lo puede escuchar, pero cuando tú haces cualquier estudio de opinión y haces focus, la lógica del que se salta la fila es absolutamente condenable. Tú, mira los distintos estudios. Incluso, que me llamó la atención, que por primera vez el tema de no pagar en el Transantiago, que por mucho tiempo iba subiendo, acaba de bajar en la última encuesta de Bicentenario, se la pueden echar un vistazo, por primera vez. Que tiene que ver mucho con lo que tú estás diciendo, que esto del pillo, del que se avivó y que sacó una ventaja por algo. Yo creo que eso ha ido cambiando y eso nos va moviendo el eje de la responsabilidad política. Y quienes actuamos en esto, en distintas, o sea, a través de la conducción de los movimientos sociales, de la dirigencia, lo que uno denomina la élite dirigente, porque son personas que están conduciendo algo, independiente el sector en el cual se manifiesten, tu condición, los valores que tú tienes que poner ahí son mucho mayores de los que tenías antes. No solo porque la gente te lo está exigiendo, sino porque la lupa, la luz, la visibilidad que tenemos cada uno de nosotros que estamos metidos en esto es mucho mayor. Sí, así entonces le hace mucho daño a Piñera. Debiera, pero yo dije algo al inicio que es una de las personas más ricas de Chile. Entonces, y que actúa abiertamente en política. Entonces, por ese lado, claro, a mí yo no me imaginaba, porque cuando uno sabe cómo funcionan los negocios a nivel mundial, la lógica de los paraísos tributarios funcionan. Y lo vemos con distintos personajes a nivel mundial. ¿Por qué? Porque es los lugares donde se instalan las casas matrices o las sociedades que realizan inversiones en el extranjero. Eso es súper normal. Incluso en países latinoamericanos, que quedan muy cerquita de nosotros, hay paraísos tributarios que son básicamente unas comunas, son casi unas calles. Eso en términos prácticos. ¿Qué es lo que se hace? Y ahí es donde viene la gran preocupación. Yo creo que ahí es donde tenemos que empezar a concentrar la discusión. ¿Qué es lo que se hace y cómo mi capacidad de saber qué es lo que está pasando puede influir en las decisiones que yo adopto? Esta lógica que se ha dado en llamar el muro divisor entre política y dinero, política y negocio. Ahí es donde está mi preocupación, y por eso yo también señalé que me parece que la ley que tenemos hoy día es mucho más eficiente que el no tener ley, y donde tú licúas en el sentido de que liquidas tus posiciones abiertamente y tú dices, mire señor, aquí está lo mío, ahí está. Creo que es la única forma de poder entender que una persona que tiene recursos pueda participar en esta actividad. No veo otra. Pero la pregunta, perdón, y te cedo la palabra al tiro, Daniela, que no creo que se hace mucha gente, es ¿hasta dónde se le da soporte, ¿no es cierto?, a una personalidad como la de Sebastián Piñera? Que es reiterado esto, porque esto no es la primera. Uno dijera, mira, este era un tipo intachable que de repente se volvió loco Noguera, que era hizo esta inversión, claro. Y dice, yo no tenía idea, yo estaba gobernando, uno dice, nada, no tiene la culpa, perdón. Pero el historial de Piñera en este terreno tiene más cara de prontuario que de historial. Sí, entonces, uno dice, ¿hasta dónde un bloque político sigue dándole soporte al mismo personaje solo porque encabeza la encuesta? Y esto otro que tú planteas, Aldo, que todo, la ética, el cuento, esto de decir, bueno, nosotros vamos a llevar de abanderada a una persona mucho más intachable en este sentido y que dé una señal a la ciudadanía de que, bueno, los que actúa Piñera en el borde siempre del peligro, del barranco en el negocio, no puede representar a un sector político que dice queremos solucionar los problemas del país. Entonces, esa lectura política yo creo que no está ahí, está cerrarse del mundo partidario de Piñera, canalla, ¿cómo es posible? Esto es una persecución. Hay algo de persecución política, obvio, si hay candidatos.
pero los pone en una situación que yo creo compleja. Hay una columna de Brito, no sé si... Sí, la que sale hoy día... O ayer. Ayer. Que a mí me parece bien lúcida en ese sentido, que es un hombre del mundo de derecha. Sí, el decano de periodismo, de comunicaciones de la Universidad de los Andes. Sí, de la columna en un diario ayer. A mí me parece que es relevante lo que tú planteas y me parece que las defensas corporativas, y eso es lo que planteaba en esta lógica de la clase dirigente, hoy día es súper complicado la defensa corporativa. Y yo creo que no hay mejor defensa en estos casos, y por eso digo que hay muchos medios, mucha luz que hoy día hay que poner, que mostrar realmente qué es lo que está pasando, porque no te queda otra. Y es mejor que lo hagas hoy día, que todavía tienes tiempo, por si pasa algo, a que lo hagas, porque tú también decías otra cosa, que esto se puede utilizar en términos políticos, en términos de campaña, cuando tú, tú decías de darle en términos políticos. Claro, te da, y por lo tanto te rinde políticamente. Y por lo tanto yo creo que la mejor, en esta lógica, la mejor estrategia para evitar que esto continúe es abrir absolutamente todas las posibilidades de investigación. Creo que y en este caso Piñera debe ser uno de los personajes más investigados en términos políticos y económicos en Chile. Y que ha pagado las multas más grandes de la historia. Claro, versus otros personajes que insisto, que participan en esta actividad y no son investigados porque no están a la luz. No salen a la luz. Este personaje juega en este espacio y se expone a esta situación. Un detalle, porque no es cualquier personaje, pues fue presidente de Chile, es creo el tercer hombre más rico del país, o sea, todas esas cosas, y eso lo hace muy correcto, de mucho poder. Y él cuando dice, investígueme a ver si encuentran, yo lo siento más como una amenaza que como una apertura de que vean lo que tengo. Entonces, por ahí, yo creo que mitiga bastante el deseo de descubrirlo en realidad. Daniela López. Creo que, estoy de acuerdo que no es cualquier personaje. Ahora yo tengo una duda, muy legítimo ustedes que trabajan así como quizás con esa herramienta más que yo. Quizás en el mundo de la encuesta debería pasar lo que dices tú, Aldo, en el hecho de que quizás debería resentirlo con lo que está pasando. Ahora, la encuesta este año no la han achuntado a ni una. A ni una. Y eso es como mi gran pregunta. ¿Qué nos pasó este año con las encuestas? Perdón. O sea, yo te puedo decir que la encuesta que hicimos en el Instituto de Libertad a nivel municipal funcionaron. Lo voy a leer y retiro eso, pero la mayoría, por lo menos las más significativas. Pero la crítica tuya a nivel mundial es un gran problema. Y general incluso para expectativas en las cuales yo creo que, no sé, pues el típico caso que pasó en Estados Unidos, uno igual prefería quedarse más con la encuesta que lo que podía pasar. Yo creo que Chile va a demostrar si esto afecta o no en la urna al final. Ahora, mi pregunta, o lo que yo me quedo de ir más atrás, está en el hecho de que estoy de acuerdo que hay un cuestionamiento a la ética, a la moral y a los principios. Yo creo que en la función pública uno siempre tiene que estar a disposición del escrutinio público y sus intereses tienen que ser los colectivos ante cualquier cosa. Ahora yo me pregunto, yo creo que por mucho tiempo, y por eso también hay una defensa bien transversal a esto, fue la forma de hacer política. No estaba en el eje de lo bueno y lo malo. Yo creo que aquí lo que ocurre es que la ciudadanía es más crítica. Y la ciudadanía empieza a decirle, oye, esto está mal, oye, está mal que lucren con la educación, oye, está mal el caso Cabal, está mal lo que ocurre con el caso de las pesqueras, lo que ocurre ahora con el tema de... Yo el otro día leía Twitter y había gente que se preocupaba así como, yo pago mis impuestos constantemente, sectores de las capas medias, y me pregunto si Piñera vota en las Islas Vírgenes o vota en Chile. Entonces, acá hay un cuestionamiento que va mucho más detrás, en términos quizás de candidatura electoral, podría sí marcar algo. Ahora, yo no creo que en términos de legitimidad o la deslegitimación de la política en la actualidad sea algo muy sustantivo. Yo creo que hoy en día la mayoría de la sociedad no encuentra sus intereses, o por lo menos la defensa de sus intereses, en los dos grandes conglomerados en Chile. Y lo que más nos debería preocupar ahora es la disociación de la gente con la política. El tema de que no encuentre ahí la expresión a la cual ellos poder ir a votar, porque va a encontrar su defensa de los intereses mayoritarios, sino que dice, siguen defendiendo lo mismo de siempre. Entonces ahora aparece otro caso más, como hacer la similitud a Cabal, pero en Piñera. ¿Cachai? 30 segundos para cada uno, porque no han sido buenos para contar el tiempo nuestros amigos que están a cargo de eso. Han sido enredados. Me parece que estaban haciendo a través de... mucho. No, porque las señales del tiempo me tenían absolutamente desconcertado. Ya. Aldo, Roberto.
Tomo lo que estás diciendo, Daniela, porque me parece relevante. Acabo de estar afuera con varios investigadores y uno de los grandes problemas en esto de la legalidad, legitimidad, que es algo que venimos estudiando hace mucho rato, hay algunas publicaciones, el tema de las instituciones, y uno de los grandes problemas que se nos viene en esta lógica de reemplazo de lo que tenemos, es un problema de populismo. Y populismo no el tema del tipo más popular, sino que populismo en el tema de un personaje que hable a nombre del pueblo, hable a nombre de la ciudadanía, Trump. en reemplazo de. Y exactamente con un discurso que lo único que hace es agrupar pequeñas masas que en su sumatoria son incoherentes entre sí. Y eso voy a tratar es de sumamente solamente, muy breve, porque es poco tiempo, dar una idea. La encuesta, yo creo que en el caso de Estados Unidos se equivocaron porque, esto se lo he escuchado a otro, no lo inventé yo, pero me hace coherencia que el ciudadano en la encuesta tal vez no contesta que quiere que el inmigrante se vaya, por ejemplo. No es capaz de decirlo públicamente, pero en secreto en la urna lo puede manifestar. Y eso yo creo que en Chile también puede estar pasando. Eso se llama espiral del silencio. Querida Daniela López, muchas gracias. Diga. Solo me quiero quedar con el desafío final nomás. Yo creo que por lo menos las fuerzas que se están postulando por fuera de los marcos de la política tradicional tienen que asumir el desafío de la abstención. Ese es el aviso final, ese no es la reflexión. Pero se tiene que preguntar bien. Muy de acuerdo que tenemos. Oye, antes de irnos, querido Roberto Santa Cruz, querido Aldo Casinelli, querida Daniela López, a propósito de populismo, ¿vieron todo el partido de Chile-Uruguay? Sí, absolutamente. ¿Se fijaron 2 o 3 tiros de cámaras con gente con pelucas rubias y largas? Hoy no. Yo no. Sí. Ojo, ¿quién va a donar en la Teletón? ¿Cuánto va a donar? ¿Y cómo parten campañas ahí? ¿Y en qué minuto? ¿Y con qué fuerza? A propósito de populismo. Esas pelucas largas, rubias. Que no era Valderrama. No era Valderrama. Valderrama es para arriba, esta era para abajo. Y con tiros de cámara absolutamente pensados porque eran primeros planos. No era así nomás. Ya, nos vamos. Muchas gracias por su compañía. Que tenga un muy buen fin de semana. Tania González. Tania González, estamos en la producción periodística. Todo el equipo de Televisión Universidad de Chile, Radio Universidad de Chile, a su disposición. Nos reencontramos el lunes en la radio y ya el próximo viernes de nuevo en estas 2 plataformas, en la radio y en nuestro streaming. Gracias, buen fin de semana. Ojalá que baje un poquito la temperatura.